Hola, buenos días. Soy la doctora Ana Lilia Ramírez Castellanos, soy médico adscrito del Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI y también trabajo en CT Scanner San Ángel. Muchas gracias al organizador y pues el día de hoy les quiero hablar sobre biopsia por estereotaxia. Los objetivos de esta plática es analizar las indicaciones, ventajas y desventajas, así como limitaciones de la biopsia guiada por tomosíntesis. Demostrar una guía técnica de biopsia guiada por tomosíntesis en una posición prono. Reconocer casos especiales y consideraciones. La biopsia por estereotaxia es una técnica segura y precisa que se realiza para realizar biopsias de calcificaciones, distorsiones de la arquitectura, asimetrías o nódulos que no sean visibles por ultrasonido. Se puede hacer de dos formas, guiada por estereotaxia o por cortes de tomosíntesis. Ambas nos van a proporcionar una visión binocular con coordenadas X, Y y Z y van a estar ahora incorporándose la tomosíntesis. Entre las ventajas de la biopsia va a ser el tiempo de procedimiento va a ser reducido con menor dosis de radiación, son seguras, precisas, mejoran la localización y el éxito técnico. Nos van a permitir la biopsia de distorsiones de la arquitectura, simetrías que no se ven en imágenes bidimensionales. La tomosíntesis nos va a eliminar la necesidad de adquirir la más 15 y menos 15, requiriendo menos imágenes. La posición puede ser realizada en vertical o en prono y puede haber mínimos cambios cicatrizales. Son pocas complicaciones y la recuperación es mucho más rápida. La posición prono, sus desventajas, es que puede estar limitado por la mesa el peso de la paciente. Puede haber incomodidad un poquito de su cuello, dolor posterior a la realización del procedimiento. Puede haber dificultad para acceder a las lesiones posteriores y puede también desafíos de posicionamiento en pacientes que tengan una movilidad restringida. También pues requiere de una sala que debe de ser exclusiva para la tomosíntesis. Ahora, cuando hay una posición ventral, la paciente pues va a estar sentada en una silla especial, va a tener acceso a áreas más difíciles como proyecciones exageradas o de escote y lo malo es que estas tienden a ser reacciones vagales. La biopsia con tomosíntesis son múltiples proyecciones de baja dosis, mejoran la localización y caracterización de las lesiones ante sospechas de un tejido neoplásico, reduce las tasas de repetición, aumentando la detección del cáncer y es útil en el diagnóstico de distorsiones de la arquitectura, asimetrías y nódulos que no sean vistos por ultrasonido o que los veamos únicamente en una proyección por mastografía. Los riesgos de este tipo de biopsia es que, y complicaciones que pudiéramos tener, es que el procedimiento, bueno, es seguro y bien tolerado, puede ser una anestesia local. Sí se puede tener un riesgo de sangrado, que esto se incrementa con lo que es medicamentos antiplaquetarios, por lo tanto es recomendable que se reduzcan unos de 3 a 5 días antes y en pacientes que tengan trastornos hemorrágicos. Se puede llegar a presentar un hematoma, una infección de ese hematoma o una lesión de la pared torácica. O si en caso la paciente tiene implantes, pues podemos ocasionar una ruptura del implante. Entre las contraindicaciones de la biopsia por estereotaxia, pues sería la incapacidad de identificar o localizar una lesión, la incapacidad para posicionar la lesión en una ventana óptima de biopsia, el grosor de la mama, que debemos de tener un espesor mínimo de 3 centímetros, o que haya una infección en el momento de la realización del procedimiento. Contraindicaciones específicas para la biopsia por tomosíntesis en decúbito prono sería la incapacidad de la paciente de permanecer en esa posición prona durante un largo tiempo, o que sea una paciente obesa que exceda el peso, que es aparte de 181 kilos. Entre las indicaciones de la paciente
Es importante que previo al procedimiento nosotros platiquemos, le digamos a la paciente en qué consiste el procedimiento, que debe de también tener un consentimiento informado y acompañarse de un familiar. Ahora, la preparación de la paciente, el hecho de que nosotros preparemos previamente a la paciente va a reducir la ansiedad y nos va a contribuir al éxito de nuestro procedimiento. En el momento de programar la biopsia, el radiólogo o la enfermera debe de proporcionar a la paciente una breve descripción de este procedimiento y es importante indicar que los pacientes permanezcan quietos y que se debe analizar los factores de riesgo, ¿no? Asociados como el dolor, el sangrado, la infección, la lesión de la pared torácica o la ruptura de un implante. Se debe de informar al paciente que no es necesario el ayuno en ese procedimiento, que sí se deben de tomar sus medicamentos, sobre todo pacientes que tengan, que sean hipertensos o diabéticos, y que también que ese día suspendan sus anticoagulantes 3 o 5 días antes. Ahora bien, antes de nuestro procedimiento, nosotros tenemos que valorar el abordaje, si esa mama es factible que se realice y dónde vamos a entrar. Nosotros tenemos que ver el grosor de la mama, que debe de ser aproximadamente de 3 centímetros para tener un óptimo procedimiento. Y también debemos de entrar en donde veamos la lesión que se observe mucho mejor, o hablando de calcificaciones, donde estén más juntas esas calcificaciones. El procedimiento, pues, una vez que ya planeamos este procedimiento tanto con nosotros los médicos y nuestra técnica, debemos de tener un consentimiento informado por escrito, verificar los datos del paciente, el procedimiento, el lado que vamos a biopsiar. Aquí tenemos que hacer un tiempo fuera, la colocación del paciente para la biopsia y la preparación de lo que es el material que debe de ser estéril. Aquí tenemos cómo nuestra técnica va posicionando a la paciente. Estamos con una mesa prono. Posteriormente identificamos que la lesión esté dentro del área a biopsiar y ya tenemos todo nuestro material. Posteriormente entramos, colocamos el coaxial, o también pues en el caso de sistema de corte y asistido, como el ENCOR, podemos tener ya directamente, ingresamos a la paciente previo a colocar la anestesia y posteriormente empezamos a hacer los cortes, ¿sí? Dependiendo hacia dónde se encuentre las calcificaciones. Nosotros valoramos, acuérdense que siempre 12 es hacia músculo pectoral y de ahí podemos ir valorando hacia dónde vamos a ir cortando. Posteriormente se debe de hacer, colocar en una laminilla que nos permita hacer una proyección adicional para verificar que realmente esos calcios están dentro de las biopsias obtenidas, y posteriormente se tiene que colocar un clip marcador en el sitio de punción para indicar en dónde fueron las calcificaciones o la distorsión de la arquitectura o la simetría. Posteriormente hacemos una compresión y un vendaje compresivo. Entonces, los pasos que ya se los mencioné ahorita, pero vamos a recapitularizar, es realizar imágenes de exploración, luego identificar la lesión mediante ya sea si va a ser por tomosíntesis o por esterotaxia, administrar la anestesia local, insertar la aguja en el sitio de punción, obtener imágenes tanto de esterotaxia o de tomosíntesis, y posteriormente colocar la aguja y obtener imágenes posteriores al despliegue, ya que empezamos a hacer el procedimiento. Realizamos un muestreo del tejido, se coloca el clip marcador y se obtienen imágenes para confirmar la colocación de ese clip. Entonces, básicamente esto es lo que ahorita les comento. Ya una vez que se localizó, se colocó la anestesia.
El clic marcador es muy importante que se ponga en el sitio de punción porque muchas veces podemos llevarnos todas esas calcificaciones y si tenemos un resultado que va a ser positivo a malignidad, pues tenemos que tener un clic marcador como para el tratamiento posterior a la paciente que se le va a realizar. Entonces también tenemos un sistema de biopsia que se llama Brevera, en donde se obtienen la muestra, se coloca en unas cajitas y que se hace una radiografía de esas muestras en el momento que se está obteniendo ese tejido mamario. Las complicaciones, pues puede ser una reacción vagal, sobre todo cuando es en posición vertical. Podemos tener hematomas superficiales y esto es por tan solo el calibre de la aguja, que utilizamos agujas de 10 gauge, aunque también se pueden utilizar menores como de 7 gauge. Puede haber un riesgo de infección posterior a la biopsia que es muy bajo, es menos del 1%. Y bueno, pues aquí quiero mostrarles unos casos que vimos en el Hospital de Oncología. Vemos que son mamas heterogéneamente densas, tipo C del ACR, en mama derecha hacia el cuadrante súper externo, en el tercio medio, en el radio de las 10 aproximadamente, se ven calcificaciones finas pleomórficas de distribución segmentaria. A esta paciente se le hizo un cono de magnificación, podemos ver mucho mejor esos calcios, y realizamos una biopsia por esterotaxia, obteniendo en todos los cilindros de la muestra calcificaciones y se trataba de un carcinoma ductal in situ de alto grado. Otro caso que tenemos es otra paciente del Hospital de Oncología que tenemos un tejido heterogéneamente denso tipo C. En la interlínea de los cuadrantes vemos que hay calcificaciones que son heterogéneas. Estos calcios se les realizó un cono de compresión y vemos la morfología heterogénea, son agrupadas. Algunas se veían también de distribución segmentaria, se le realizó la biopsia por esterotaxia y fue un carcinoma ductal in situ, grado 2 de Van Nuys. Y bueno, ¿qué indicaciones tenemos que dar posterior a la toma de esterotaxia? La dieta es normal, hay que colocar hielo en la herida 15 minutos cada 2 horas durante el día del procedimiento. Se debe de vendar a la paciente, lo ideal es que mínimo esté 24 horas con ese vendaje. Posteriormente se debe de retirar y el segundo día ya se aplica compresas de agua tibia y posteriormente también el uso de un brasier deportivo. Se debe de lavar la herida con agua con jabón, secar bien y se le puede dar un analgésico a la paciente, como en este caso pues pudiera ser el paracetamol. En caso, también debe de indicársele que en caso de sangrado abundante, infección, aumento de volumen en el sitio de punción, debe de acudir al servicio de urgencias para ya empezar un tratamiento. Y para llevar a casa, sabemos que la biopsia guiada por tomosíntesis en posición vertical reduce el tiempo de procedimiento y ha mejorado la experiencia del paciente. Se debe de conocer las consideraciones previas al procedimiento, así como la preparación del paciente y el equipo de biopsia, así como la técnica y los consejos para una resolución de problemas. Esto es para garantizar el éxito de la toma de biopsia guiada por esterotaxia. Pues muchas gracias. Cualquier cosa les dejo mi correo si tienen alguna duda.